ya por el episodio número 7 y estamos aquí dándole con la fuerza de Dios, estamos aquí una semana más. El invitado del día de hoy para mí es una persona muy especial, ¿verdad? Es probablemente, yo considero que tengo 5 mejores amigos en esta vida, ¿verdad? Y él es uno de ellos. Aunque realmente con él no convivimos desde kinder o de primero, sino fue un lapso de tiempo corto, creo que fue suficiente para fortalecer ese lazo de amistad que se hizo en cuestión de 3-4 años, ¿verdad? Y que ha servido de ejemplo para mí de muchas formas, ¿verdad? Memorias que tengo yo de él, estaba tratando de acordarme, creo que fue más o menos en sexto, si no estoy mal, que lo conozco. Las memorias que tengo de él también, al igual que lo platicamos con José Carlos la semana anterior, es de deporte, ¿verdad? Fútbol, básquetbol, eso fue lo que empezó la amistad con él. Luego salimos del colegio, cada quien por su lado, ¿verdad? Y al igual que los 5 invitados anteriores, él es una persona que impacta mi vida al momento de estar yo en las redes sociales y lo veo predicando el evangelio, ¿verdad? En un par de fotografías, ya vamos a entrar en detalle más adelante. Eso impacta mi vida y es una gran experiencia para mí encontrarlo haciendo esas cosas, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, démosle la bienvenida a Moisés Camacho. Muy bienvenido. Hola Beto, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, vos. Para mí es un gran privilegio que me hayas tomado en cuenta para este proyecto tan interesante, tan chilero y que lleva mucho de Dios, vos. Así que muchas gracias, ¿ves? De nada, Moy, eso es lo principal, ¿verdad? Vos, comunicar el evangelio y mostrarle a las personas y a los jóvenes con nuestras historias, con nuestros testimonios, lo que nosotros hemos pasado para que ellos vean, ¿verdad? De que lo que está escrito en la palabra es lo que es y lo que para nosotros que tuvimos el privilegio de crecer en familias cristianas, ¿verdad? Lo que se nos habló desde el inicio, que a veces no lo quisimos creer o quisimos ir a probar el mundo, ¿verdad? Pues lo comprobamos a las malas, ¿verdad? Y lo bueno es que estamos ya aquí de regreso. Así es, Moy. Pues mira, sí, pues. Para empezar, si querés, contémosles un poquito a los amigos que nos están viendo. Yo te decía yo les contaba, ¿verdad? Que nos conocimos ahí en Verbo. Muy, aunque no me creas, estaba tratando de hacer memoria qué año fue exactamente, pero no doy. Yo no sé si vos te acordás exactamente el año que entraste a Verbo. Ay, Betío, mira, para mí es muy difícil encontrar el año en que entré al colegio, porque yo estudié en muchos colegios, ¿no? No es como algunos, incluso estuve escuchando a algunos anteriores de aquellos amigos en común que estuvieron todo el tiempo en Verbo, ¿verdad? O bastantes años, pero yo no, tuve poquito tiempo, desfilé en muchos colegios, ¿verdad? Antes mi vida era diferente. Entonces desfilaba en colegios, no recuerdo cuándo entré a Verbo. Ajá. Fíjate. Ha de haber sido como en el 96. 96. Entonces fue entonces creo que es quinto o sexto, muy. Tuvo que haber sido por ahí creo que va el asunto. Creo yo. No, yo entré en segundo básico. En segundo básico fue, muy. Sí. Segundo básico y tercero básico a la mitad. Ya. Lo que pasa es que recordate que después nos quedamos mucho tiempo ya con la amistad, ¿verdad? Con aquellos también ahí, ya después del colegio nos seguimos viendo. Todavía hasta antes que te fueras para allá todavía nos seguimos viendo, entonces tal vez por eso se siente bastante, ¿verdad? Y como vos decís, y siento lo mismo,
la amistad, aunque poca y no desde la niñez, pero como una amistad muy bonita, vamos, muy, muy buena que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso, pero yo entré en segundo básico. Ok. Ahorita que estamos tocando ahí esto de Verbo, el año en que entras y que estabas comentando que estuviste en varios colegios, yo creo que esto no lo sé yo ni nunca te lo he preguntado. ¿En todos los colegios que estuviste, la mayoría fueron cristianos o no? No. Okay. Cristianos fueron 3. 3, ok. Te hago esta pregunta porque lo hemos estado hablando con Julio, con Samuel y con José Carlos de lo bonito que fue ver, ¿verdad? Ser una escuela cristiana. Nosotros en su momento tal vez no lo veíamos y decíamos, estos tan estrictos que son con tantas cosas, ¿verdad? Pero ahora que uno que es papá, te das cuenta, ¿verdad? De la importancia que fue eso, ¿verdad? De estar en una escuela cristiana. Entonces, ¿qué podrías vos contarle a los jóvenes o tal vez a los papás jóvenes que están en ese dilema entre dónde meto a mis hijos a estudiar, ¿verdad? ¿Qué consejo tendrías vos para esas personas? Bueno, mira, te voy a decir, es algo que aunque no lo creas, uno lo sigue experimentando, solo que ahora como papá, ¿verdad? Incluso con mi esposa ha sido un pequeño debate que hemos tenido, porque ella a veces se va más por lo académico. Y hoy en día en Guatemala cuesta encontrar un colegio que, aparte de que sea bueno académicamente, sea cristiano y que tenga buenas instalaciones y que sea bilingüe y que no sea tan caro, ¿vamos? Entonces, eso cuesta encontrar todo eso. Entonces, por lo que yo viví desde chavito, mi infancia, por los malos pasos que después fui tomando también, yo estoy seguro que si no encontrara un colegio con todas esas cualidades, yo me iría por la de que fuera un colegio cristiano. Para mí eso es número 1, aunque tal vez académicamente no sea mejor, aunque no sea bilingüe, aunque no tenga bonitas instalaciones, aunque no me quede cerca, ¿me entendés? Pero el tema ese de que sea cristiano para mí sí es vital, más hoy que tanta cosa que se ve y tanta influencia que pueden ejercer tu círculo de amigos, ¿verdad? Exacto. Desde muy chavos. Entonces para mí sí es muy importante que traten la manera, aunque te soy sincero, yo había estudiado antes de entrar en Verbo, zona 7, estudié en otro colegio y que ese colegio era cristiano, pero mira vos, en serio, yo miraba cada cosa que realmente no parecía cristiano. Y había estudiado antes en un colegio laico por 7 años casi, donde estaba más tranquilo el rollo, ¿me entendés? Y no era cristiano, fíjate. Entonces como que depende también mucho de lo que los papás vayan a enseñarle a sus hijos en la casa, ¿verdad? Sí, el fundamento, ¿verdad vos? Sí, y no pensar de que los vas a enviar a un colegio que es cristiano y ahí que se encarguen de él y lo interesen, que ellos le enseñen la palabra, que ellos le enseñen a ser temerosos de Dios. Y aunque tal vez nosotros aquí en la familia somos más light, somos más tranquilos, no vamos a la iglesia y etcétera, ¿vamos? Entonces, tampoco, ¿vamos? Sí. Mira, fíjate que ahorita que mencionabas eso, me ponía yo a pensar o estaba recordándome bueno, dijiste que estuviste hasta tercero, la mitad de tercero básico. Bueno, cuando te vas de Verbo, ¿vas a estudiar a un colegio cristiano o un colegio laico? Me fui a un colegio laico. Laico, ok. Sí. Esa fue una etapa de mi vida de enseñanza, ¿vamos? Porque, ¿cómo se llama? Fui a chocarme y a toparme con algo que me hizo cambiar de ahí. Pero si quieres continuar y luego entramos ahí. No, fíjate, muy que a eso iba, que nos contaras, que nos dijeras cómo fue esa transición, porque a partir
después de tercero básico, yo me he dado cuenta que la mayoría, José, ya lo dijo Davidcito, Samuel Baeza, esa edad, ¿verdad? Después de tercero básico, es donde a uno como que se le abren los ojos y empieza a ver cosas. Y entonces eso es lo que te iba a preguntar, que nos contaras cómo fue el asunto. Ay, Dios, mira, Betío. Resulta que en mi caso, vos sabés que yo nací en un hogar cristiano. Mi papá es pastor y desde pequeño, pues yo siempre crecí en la iglesia, ¿sabes? Entonces, el haber crecido en la iglesia, a mí me hizo, bueno, o sea, es curioso a vos porque alguien pudiera decir, a la que él creció siendo cristiano en un hogar donde sus papás servían y su papá con un ministerio, y etcétera, etcétera. ¿Cómo es eso de que Moy se haya perdido algunos añitos por ahí? ¿Verdad? Sí. Pero había mucha presión de como, es que es el hijo del pastor, ¿verdad? Entonces, y como es el hijo del pastor, y entonces mis papás me decían, mira, me dicen que te vieron no sé dónde haciendo tal cosa, y me dicen que por qué vos no haces esto, y por qué. Entonces, eso a mí y a mis hermanos nos chocó un poquito negativamente, a tal punto que eso, sumado a que estuve desde muy chavito con amigos que tenían hermanos y que hacían cosas malas, entonces yo no esperé, tal vez a mí no me tocó después de tercero, ¿vamos? A mí no me tocó entrando a la U, a mí me tocó lastimosamente abrir esos ojos que vos decís y darme cuenta de muchas cosas y probarlas, incluso desde mucho antes. Entonces ahí tal vez no caso, vamos, con lo normal que es cuando uno sale al bachillerato, por ejemplo. Sí. No, tal vez desde antes, pues yo había ahí pasado por un poquito de la mala vida. De la mala vida. Ok. Fíjate que te hacía esta pregunta porque quería probar a los oyentes y a los que ven estos videos, que si se habían dado cuenta que había un motivo, un porqué yo venía trayendo amistades, ¿verdad? Porque vamos a este punto que vos estás tocando, ¿verdad? Entonces, es importante las amistades que nos rodean, porque se está comprobando, ¿verdad? De que si te juntas con malas personas, vas a hacer cosas malas. Si te juntas con buenas personas, vas a hacer cosas buenas, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que yo he ido dejando en cada uno de los videos, y todos han dicho lo que vos decís, ¿verdad? Las amistades. Y llegamos a un punto donde cada uno de los invitados dicen, tuve que dejar las malas amistades, me aparté para poner mi vida, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos críticos de uno, ¿verdad? Reconocer que estás mal y tomar la decisión de agarrar por el camino. Ahora, te quiero preguntar, ¿cuál fue ese punto en tu vida donde vos dijiste, porque lo contabas ahorita, ¿verdad? Que empezaste a una edad pues muy pequeña, ¿verdad? ¿A qué edad es donde vos dijiste, momento, hasta aquí, Dios, necesito que tomes control de mi vida, cámbiame? Quiero que contés si fue tal vez porque a veces para muchos es una experiencia trágica, ¿verdad? Un accidente o algo que lo hace recapacitar, o si fue como dijo José la semana pasada, ¿verdad? Fue en un momento de soledad que él dice, ayúdame Dios, ¿verdad? Entonces, que nos contés, porque yo no me sé esa historia tampoco, ¿verdad? Ok, mira, pues tal vez son en dos puntos, en dos etapas de mi vida que fue eso. Una es tal vez en la parte de responsabilidad y de ya no seguir molestando, ¿verdad? Porque vos me conociste en el colegio y yo era de los más molestones. Siempre fui así, vamos. Ajá. Siempre. Mis hermanos no. O sea, mi hermano grande abanderado. Ajá. Mi hermana, la de medio, en los primeros puestos.
yo casi siempre en los últimos 2 puestos, vamos. Entonces, yo fui diferente a mis hermanos y siempre fui molestón, siempre dejaba retrancas. Yo le di que hacer a mis papás en el sentido de académico y de estudio, de bien portado, ¿para entender? Entonces, eso lo separo, digamos, del cambio espiritual, ¿sí? Pues son 2 cosas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, pero lo primero pasó cuando me expulsaron en tercero básico y mi papá me dijo, bueno, te voy a poner a trabajar porque hay que seguir pagando el otro colegio, pero también hay que pagar el colegio donde vas a terminar el tercero básico. Rayos, dije yo, bueno, hoy sí. Y entonces, en ese entonces tenía un tío que era gerente de producción en una litografía, ¿verdad? En una imprenta, y me dijo, mira, venite aquí. Pero le dijo a mis papás, venite aquí, aquí lo voy a pulir, aquí lo voy a agarrar, que se venga a trabajar acá. Y entonces, a mitad de tercero básico, que fue cuando yo dejé de estar en Verbo, entonces empecé a estudiar en otro colegio, que ese colegio, mira vos, con solo regalar 2 marcadores al profesor ya te hacía ganar. No tengo una idea de a qué colegio fui a caer, ¿no? Entonces, y ahí terminé. Ahí sí fuiste abanderado entonces, vos, como un estuche. ni ahí vamos. Entonces, pero fíjate vos que sí, ahí sí fue un cambio en mi vida, porque en la imprenta, bueno, empecé a levantarme temprano, a irme en camioneta, vamos, a conocer otras personas que no tuvieron la oportunidad que yo tuve de estudiar en colegios, ¿no? Fíjate que cuando yo ahí aprendí a trabajar, aprendí un poquito de la responsabilidad, entonces miraba que después del trabajo, muchos de ellos al terminar el trabajo se iban a sus casas, y uno de ellos me contaba su dura historia, que acababa de salir de las maras y que estaba trabajando ahí en la imprenta. Entonces yo tenía un compañero muy cercano, ¿sí? Exmarero, trabajando conmigo en la imprenta con otra situación, y entonces 6 meses trabajando con él y con otras personas me hizo eso como que valorar lo que mis papás estaban haciendo por mí, ¿no? Cuando terminé tercero básico y entré cuarto y quinto bachillerato, entonces yo dije, no, ya había empezado la mitad de cuarto bachillerato otra vez a hacer joyita ahí en el colegio, en ese donde me habían puesto. Yo dije, no puede ser, tengo que recapacitar, porque ya iba mal otra vez. Entonces yo no le quería dar esos como que golpes a mis papás, y empecé a estudiar la mitad de cuarto bachillerato, y todo quinto fueron los años que más he estudiado, y me prepararon incluso pues para la universidad. Y eso fue un cambio como de clic, un cambio de chip, pero, ¿me entendés? De dejar las fregaderas un poquito y ser un poquito responsable. Pero la parte que vos decías, la parte espiritual, eso ha sido un proceso de toda la vida. Sí. Porque como yo crecí, ¿verdad? Yo tengo luzazos, tengo flashazos desde niño, momentos que yo tuve con Dios, pero que eso no... Yo conocía a Dios, pero no conocía personalmente a Jesucristo, vamos, para que haya cambiado mi vida. Y te sé decir que eso fue exactamente cuando yo me casé. Cuando yo me casé, no me casé como Dios manda, ¿verdad vos? Entonces, con mi esposa estábamos afligidos, estábamos preocupados, yo más que todo. Yo incluso estaba sirviendo en la iglesia, yo tenía mi pie izquierdo estaba en el mundo y el pie derecho estaba dentro de la iglesia, y mucho tiempo yo estuve así, sirviendo a Dios, pero a medias. Siempre con un ojo en el mundo y siempre con un ojo dentro de la iglesia, pero porque yo nací en un hogar cristiano, ¿me entendés? No era una conversión genuina. Entonces, me recuerdo el consejo de mi mamá, que me dijo, porque yo había pensado, bueno, para la forma en la que me estoy casando, ¿sí? Yo no quiero lastimar a mis papás, no quiero lastimar a la congregación, a tanta gente, ¿me entendés? Entonces yo dije, voy a ir de la iglesia, no sé si me voy a ir a congregar a otro lado o no, pero yo quiero evitarle esta vergüenza a mis papás. Y entonces, pero mi mamá me dijo, mira, no, tranquilo. Me dijo mi mamá, sí, yo me aguanto las vergüenzas y yo me aguanto todo lo que querrás, pero quiero que vos estés cerca y que sigas aquí. Por supuesto, estuve un buen tiempo sin servir a Dios porque me entré en disciplina, ¿no? Sí. Entré en disciplina. La gran, mira vos, yo añoraba tanto ese tiempo que dejé de servir a Dios. No te di esa idea. Lo sufrí mucho porque estaba muy acostumbrado a servir a Dios, pero Dios quería
hacer un cambio verdadero en mi vida. Y entonces, fue un año más o menos, un poquito más, un proceso donde Dios estuvo trabajando en mi vida. Y después me di cuenta de que toda la congregación se portó muy, ¿cuál sería la palabra? Muy benévola, vamos, muy acogedora conmigo. Se portaron todos muy bien. No juzgar, ¿verdad vos? Sí, exacto, no juzgar. Y entonces, fíjate vos que eso me sirvió mucho, y poco a poco, porque ahí sí te digo, poco a poco, yo empecé otra vez a integrarme nuevamente en el servicio a Dios. Y dentro de esos años de servicio, aún ya sirviendo, ya con otra mentalidad, aún y hasta la fecha de hoy, Dios sigue trabajando en mi vida, sigue trabajando en mi carácter, sigue trabajando en mi mente y en mi servicio a Él, vamos. O sea, eso no termina, eso es un proceso sí. de siempre, vamos. Sí. Así es. Sí, concuerdo con vos, fíjate, muy, porque pues eso a veces el estereotipo que tienen las personas, ¿verdad? De que ven que si uno va a la iglesia, creen que el que va a la iglesia es perfecto, ¿verdad? Y no es así. O sea, como vos decís, constantemente, día a día, Dios está trabajando con uno, porque pues uno sigue siendo humano, las tentaciones llegan, y no es que uno lo agarre de excusa, ¿verdad? De que voy a pecar y el domingo pido perdón. El que piensa de esa manera está mal, ¿verdad? Pero cosas tan sencillas como un pensamiento o algo, y vos decís, no, pero ¿por qué, verdad? Y a ponerse a orar y a seguir haciendo las cosas como son. Entonces creo que eso es importante. Y también lo que mencionabas me gustó bastante, ¿verdad? Cómo reaccionó la iglesia, porque qué fácil lo que yo te decía, ¿verdad? Qué fácil es señalar o decir, este pecó, cuando la misma Biblia dice, ¿verdad? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lo he visto yo en algunos cristianos, ¿verdad? Que somos, y en general, somos buenos para criticar, ¿verdad? Una cosa mala y, sí, que en lugar de ver cómo se le ayuda a la persona a orar, preguntarle si necesita algo, ¿verdad? Creo que eso es algo importante para uno mismo, ¿verdad? De no caer en esas cosas, especialmente si conocemos el Evangelio, porque pienso yo que estos videos lo van a ver tanto gente que son cristianas como las que no son, ¿verdad? Entonces es bueno enseñarle a las personas que no conocen el Evangelio que uno como cristiano, cuando va a la iglesia, es porque está buscando cada día ser un mejor cristiano, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que trabaje su vida, porque eso nunca va a parar. Podés ser el pastor de la iglesia, podés ser un apóstol, pero si vos llegás a un momento en decir, ya no necesito, ahí es donde ya vas para abajo, y muy probablemente el pecado te va a consumir, ¿verdad? Entonces eso que vos decís, claro, es muy importante, ¿verdad? Que esto es una cosa de nunca acabar, es constante. Muy, mira, pues para seguir con esta línea, déjame contarte. Vos me vas a decir bien, no recuerdo bien si fue a principio de este año o a finales del año pasado, que yo estaba ahí en el famoso Facebook, ¿verdad? Vos dándole a las fotos. Y mi sorpresa es que miro una imagen tuya frente a muchos policías predicando, ¿verdad? Esa imagen la tengo grabada en mi memoria, así como lo dije con Julio, con José, con Samuel, de encontrármelos haciendo esas cosas, ¿verdad? Y José Carlos decía algo importante la semana pasada, ¿verdad? Mira, el José me abrió a mí la mente a decir, ¿tú qué has hecho, verdad? Porque José, 13 años de estar sirviendo, ¿verdad? O sea, jóvenes que no conocen el Evangelio, eso impactó. Todavía estoy como en un shock.
Y con lo tuyo es igual, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono esto, verdad? Porque para nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Escuchar o ver a un policía, ¿qué es? ¿Qué decimos rápido? Ah, mañoso. O esos roban, ¿verdad? O aquí, lo que estamos hablando, ¿verdad? Criticar. Pero verte enfrente de ellos, ¿verdad? Vos, predicando para mí fue wow, ¿verdad? Y eso es lo que deberíamos de hacer en lugar de estar criticando, tomarte tu tiempo para ir lo que decía José Carlos, ¿verdad? Ir a invertir esa comunión, ¿verdad? No es nada más de ir a la iglesia a decir amén. Criticamos a la policía, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos, ¿verdad? Para mejorar a esas personas. Lo que decía José Carlos. Entonces quiero que nos contés qué es lo que haces, cómo te involucraste, cuánto tiempo le dedicas, ¿verdad? Porque no hemos tocado todavía ese tema, ¿verdad? Pero vos trabajás, vos sos dueño de tu empresa y estás haciendo esas cosas, ¿verdad? Entonces yo quiero generar eso, dejar sembrar en las personas esa semillita, ¿verdad? De que si te estás trabajando, realmente no hay excusa, Moy, para no demostrarle al mundo y a las personas, porque no es nada más de con los cristianos, hay gente ya que no ha escuchado la palabra. Entonces quiero que nos contes qué es lo que haces. Bueno, mira, ha sido, como te digo, como te había contado, poco el tiempo que he dejado de servir a Dios. Tal vez antes de la etapa esta de la pandemia, esto me forzó a mí como que a estar un poquito más en las redes y más a estar en línea, porque era la forma de llegar a la gente de la iglesia, a los hermanos, a la congregación, ¿sí? En la cual sirvo. Sí. Te había contado, te dije, mis papás son pastores, y junto con mi hermana y mi cuñado, mi esposa, estamos apoyándolos prácticamente en todo. Hay coordinadores para cada área de la iglesia, hay coordinadores de matrimonios, de jóvenes, de niños, hay de obra misionera, hay un montón. O sea, la iglesia es bastante, la logística que hay que estar viendo. Yo empecé a los 9 años a tocar batería. Desde los 9 años empecé yo. Aprendí de una manera casi que empírica, al oído, con la influencia tengo un tío, varios lo conocen ahí en el mundo de la farándula cristiana, que se llama Roger Camacho, y él anda enseñando iglesias por mucho tiempo, y él fue uno de los pioneros de la música cristiana en Iglesia Elim. Mi papá viene del ministerio Elim. Y siempre he estado yo apoyándolo, siempre he estado sirviendo yo en la música, en alabanza. Hubo un tiempo en el cual yo me cansé, pues bueno, empecé a estudiar música profesional, empecé a leer partituras y me empecé a estudiar una carrera como tal de música. Y cuando yo llegaba a ensayar con los músicos de la iglesia, pues yo me sentía un poquito como, ¿y por qué no por qué no sonamos como suena el disco? Decía yo, ¿por qué no como tal banda de tal iglesia? Empezaban las comparaciones, y eso me llevó por un tiempo, inmaduramente, a cambiarme de iglesia. Dejé ahí a mi papá solo por un tiempo, bueno, no solo, simplemente yo me fui de la iglesia, dejé de apoyarlo. Y fíjate vos que cuando yo estuve en la otra iglesia aprendí muchas cosas, ¿verdad? Yo me fui a Casa de Dios y ya estuve tocando batería como 1 año y medio más o menos. Yo venía de tocar de conciertos, venía a tocar toqué ahí con varios, cumplí mis sueños como músico, por así decírtelo. Cuando yo regresé una noche a la casa de un ensancha que estuvo muy bonito, glorioso, incluso Emma creo que en ese entonces me acompañó también, porque él me lo jalé para tocar bajo en ese entonces. Cuando yo llegué a mi casa, escuché que el único baterista que estaba en la iglesia estaba por irse a los Estados Unidos, y que la iglesia de mi papá se iba a quedar sin baterista. Y eso, entonces, pero fue la noche donde yo wow, qué bonito estuvo hoy allá, tanta gente y el sonido y todo salió nítido, ¿me entiendes? Cuando yo llegué allá
Dios habló en mi corazón y me dijo, ¿qué estás haciendo donde hay un montón de músicos? ¿Qué estás haciendo allá donde aquí es donde vos podés servir más en el reino de Dios? Y entonces, eso fue, mira vos, a las semanitas yo estaba ahí despidiéndome de casa de Dios y regresé a mi papá en la obra a trabajar en la iglesia en lo que fuera necesario. Tanto así que sin saber teclado, sin saber melodía, empecé a cantar. Porque había necesidades a veces de directores y empecé a cantar, vamos. Y gracias a Dios, pues Dios me dio oído. Y aquí a veces la gente me pregunta, ¿cómo es que cantas si no tocas ni guitarra ni teclado? Pero por la pura misericordia de Dios, porque los servicios, porque la iglesia lo necesita. Y empecé yo a cantar. A la fecha yo todavía a veces pues, canto. Y luego tengo un tío que es misionero. Él influyó en mí también. Él se fue 10 años de misionero a Jordania y cuando regresó él me decía, Moy, ¿en qué estás usando tu tiempo para el evangelismo? Y empezó a hablarme bastante acerca del evangelismo y desde entonces él, Dios lo usó a él para sembrar en mí esa necesidad de evangelizar, esa necesidad de llevar la palabra de Dios y de presentar a Jesús a muchas otras personas. Porque hoy en día, en Guatemala, vos decís si alguien es cristiano, te va a decir que sí. Cualquier persona que vos agarres, te va a decir sí. Te van a decir, yo soy católico cristiano, o al revés, cristiano católico. Porque están los cristianos evangélicos ahora. Sí. Y entonces, según estadísticas, siempre ha sido así desde hace mucho tiempo, el 95% de la población son cristianos en Guatemala. Vamos. ¿Qué tipo de evangelio, qué tipo de vida está llevando cada quien? Esos sí ya somos los 20 pesos, ¿no? Sí, otro rollo. Sí, es otro rollo. Entonces, fíjate vos de que yo decía, pero si ya la mayoría de la población de Guatemala es cristiana, entonces, ¿qué voy a evangelizar? ¿A quién voy a evangelizar? Si el evangelio es presentar, pues es presentar la salvación, es presentar el reino de Dios, ¿verdad? Y, increíblemente, pues Dios me fue hablando y yo no encontraba, porque ya no se hacen campañas como antes, vos hoy en día vas a un parque y haces una campaña evangelística como la de antes, la gente ni te pela. El evangelio hoy es diferente, pero es por eso, las personas en sus casas, la mayoría de las personas ya conocen, ya saben de Dios. Vos les preguntás si creen en Dios, te van a decir que sí, creen en Jesús también, pero andan viviendo una vida que no es la que Dios quiere, la que un hijo de Dios o un cristiano de veras tiene que vivir. Y entonces, mientras yo servía en la iglesia, paralelamente en la música, ayudando a mis papás en el ministerio de ayuda al necesitado, ayudando a ver qué se hacía con jóvenes, ayudando con actividades especiales, la planificación de la iglesia, con los coordinadores de los distintos ministerios. Mira, yo he estado trabajando siempre apoyando mucho en la iglesia, pero vos mencionás ahí lo de que me viste en esa foto y eso se dio de la nada. Yo en una etapa donde decía Dios, ¿cómo voy a evangelizar si ya la gente ya conoce? ¿Verdad vos? Y mi tío, que te digo que es misionero, me presentó un material evangelístico muy bonito, muy dinámico, ¿verdad? Y lo empecé a ver y dije, ¡hala, qué bonito esto como para llevarlo en grupos! Decía, ¿vamos? Pero todavía no se me daba como que en qué espacio. Resulta que una vez, un hermano de la iglesia se le abrió la oportunidad para ir a compartir a la policía, porque él conocía en ese entonces a la encargada del área de antinarcóticos. No es la PNC, o cualquier otra rama de la policía en Guatemala, sino son los antinarcóticos, ¿verdad? Que están ahí en la zona 6. Y entonces un día me dijo, mire, lléveme porque no tengo quien me lleve, ¿verdad? Yo estaba en la casa y bueno, tengo tiempo, lo puedo llevar. Y entonces no tengo quien me lleve y yo todavía así como que dudando, ¿será que lo llevo? ¿Será que le pido un Uber? ¿Será que le pido favor a alguien más? Mira vos, entró una duda, pero y le había dicho que no, mire, perdóname, voy a preguntarle a alguien más si puede y yo le cuento. Y le colgué a vos. En eso pues me quedó esa espinita de Dios, me empezó a poner en mi corazón, vos, y entonces no, hombre, qué mala onda, lo voy a llevar. Y así fue como Dios me llevó
servir para predicarle a los policías, porque yo fui a esa reunión y resulta que después de eso yo lo acompañé. Y como lo acompañé, él me prestó, mire, le presento, él es Moisés Camacho, él es el hijo del pastor de la iglesia donde venimos aquí a hacer servicios a los policías, y listo, ahí quedó. Pero después él ya no pudo continuar, y entonces, mira vos, esa reunión a la semana siguiente, que él ya no pudo, coincidió. Fue algo así que me dejó impactado, porque Dios me llevó, y yo preguntando, ¿cómo voy a evangelizar? ¿A quién voy a ir a evangelizar con este material si en Guatemala ya todos conocen de Dios? ¿Me entiendes? Y entonces ahí se me dio la oportunidad. Mira, Dios abrió puertas y entonces empecé yo a compartir. Y estábamos en la academia de la zona 6, en una sala donde llegaban hasta 150 policías, y a veces nos íbamos a Barberena, donde está la otra academia de la policía. Entonces, tal vez ahí fue donde vos viste las fotos sirviendo. Ajá. Ahí compartiendo un poquito, y ahí es donde pude llevar este material puramente evangelístico. Es un tema desarrollado por muchos misioneros, lo tradujeron al español, ya está pulido de muchos años, está bien bonito. Entonces, de eso se trata, de por medio de un material presentar a Jesús, y es muy, muy eficaz, porque sí o sí, todas las semanas, habían policías que entregaban su vida a Jesús, que decían, después de que terminamos, se acercaban conmigo, y los policías de antinarcóticos, que es otro nivel de policía, vamos, ellos hasta ganan mejor, es otro perfil de policía. Cuando terminaban, después se acercaban conmigo a contarme sus problemas, y miren, oren por mí, porque tal y tal cosa, y yo fui conociendo, y me fui como que compenetrando con la vida de ellos. Entonces, así es, hasta que se dio esto de la pandemia, y seguimos sirviendo, pero en línea, apoyando ahí a mis papás, siempre con la iglesia, llevando servicios, llevando cada vez que podemos, con jóvenes, y en esas estamos, tío, tratando de servir siempre. Qué buenísimo, Moy, eso que dijiste, ¿verdad? Porque realmente lo que decís, ¿verdad? Que le preguntas a cualquiera y sí, soy cristiano, pero caemos más o menos a lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Que nacimos en hogar cristiano, conocíamos de Dios, sí, pero llevábamos la vida ejemplar o la vida que Dios quiere, no, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede en muchas partes, y estamos con que ya nadie necesita, ¿verdad? Y creo que eso es importante, buscar el tiempo, ¿verdad? Porque definitivamente que gente que tiene necesidad hay. Obviamente no te la vas a encontrar en la calle diciendo, necesito ayuda, alguien que me ayude, alguien que me ayude, ¿verdad? Vos tenés que salir a buscar a esas personas. Creo que lo importante sería, uno como cristiano sería empezar a pedirle a Dios que le muestre, ¿verdad? Dónde es que uno necesita estar, y es más o menos lo que me pasó a mí, ¿verdad? O por qué nace este programa, porque yo lo contaba la otra vez, que yo ya tenía una inquietud de hace más o menos unos 2 años, creo yo, ¿verdad? De que Dios pone en mi corazón, pero uno pone pretextos, ¿verdad? De que no puedo, no sé, no tengo tiempo, lo de siempre, ¿verdad? Y llega un punto... Una de las cosas, perdón que te interrumpa, es ¿qué interrumpe o qué pausa ese servicio a Dios? Es muchas veces nuestra vida, ¿verdad? Nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? De todo lo que el apóstol Pablo menciona en la Biblia, mucho de eso a veces a nosotros nos bloquea, y debe ser lo contrario, debe ser todo lo contrario. Mientras uno más se mete a servir, menos tenés vos opción, menos tenés vos tiempo para fallarle a Dios. Entonces, eso es un consejo que yo siempre doy, o sea, tenés que tratar la manera de servir en lo que puedas. Y mira, ahorita qué creativo esto del podcast entre amigos que Dios te puso en tu corazón. Es una forma diferente, no muy común, en la cual estás sirviendo a Dios.
y ojalá que no pares, Betty, que esto sea el inicio, que esto No. sea el inicio de un ministerio para vos, en serio. ¿Por qué? Sí. Si uno se mantiene sirviendo a Dios, estás hecho, mano, porque estás cerca de Él siempre, ¿entendés? Sí, fíjate vos que es importante eso que decís, porque de ahí principalmente nace la idea, ¿verdad? No solo, como te digo, esa inquietud de decir, tengo que hacer algo, hay algo que debo hacer, ¿verdad? Mira, yo ya había caído en, creo que muchos, aunque no lo queramos aceptar, en estar metidos en el teléfono, ¿verdad? Las redes sociales es una droga prácticamente, ¿verdad? Vos que se vuelve como el alcoholismo, ¿verdad? Vos como el alcohol que vos decís, no, yo no miro el Facebook, ¿verdad? Pero no puedes pasar un ratito de estar en esas. Y a principio de este año, con esto de la pandemia, ¿verdad? Vos, bueno, Ana ya me había dicho, mi esposa, ¿verdad? Que mucho en el teléfono, y un día yo dije, es cierto, ¿verdad? No puede ser que esté desperdiciando tanto tiempo de mi vida en esas cosas, y deja eso, ¿verdad? Que a veces también estar metido en eso no le pones atención a tus hijos, que era lo que también hablamos con José, ¿verdad? Dejar eso, en realidad no es que no tengas tiempo o que vengas cansado, porque eso es tal vez las excusas más comunes, ¿verdad? No tengo tiempo, o vengo cansado, o voy a dejar de trabajar, que era lo que mencionabas vos ahorita. Bueno, te voy a contar un poquito así rapidito. Nace esta idea, ¿verdad? Y digo yo, sí, necesito, pero antes de que naciera esto del programa, yo ya había conseguido un trabajo. Pues dije yo, pues prefiero estar trabajando horas extras a estar perdiendo mi tiempo en las redes sociales, y empiezo con eso. Luego, más o menos por ahí de junio, es que todo agarra forma con esto, ¿verdad? Y yo hubiera podido decir, como te digo, ¿verdad? Mi excusa, no tengo tiempo, ahorita ya tengo mi negocio, otro ingreso. ¿Cómo voy a dejar de trabajar para esto, ¿verdad? Eso hubiera sido tal vez la mejor excusa en ese momento, pero yo digo, ya Dios había puesto en mi corazón, y yo digo, no, lo debo hacer, y el tiempo está ahí. Uno es el que debe buscar el tiempo, y ahí te vas dando cuenta vos de cómo Dios te va respaldando poco a poco, ¿verdad, Moy? Porque en lugar de estar más cansado, yo estoy con energías. Mira, han habido días que me acuesto tarde, ¿verdad? De 1 de la mañana, 1:30, está editando, porque lleva tiempo esto, ¿verdad? Pero se ha vuelto, mira, se está empezando a volver como una pasión, y gracias a Dios Él me está dando las fuerzas para continuar. Pero lo más importante, vos, es que yo tengo visualizado el impacto que esto va a tener con las personas, ¿verdad? Y a ese punto voy, ¿verdad? Que en estos tiempos, yo lo he venido diciendo durante prácticamente todos los programas, la tecnología es una herramienta que no estamos tomando al 100%. Mira, esto habrá gente que probablemente lo va a ver en República Dominicana, en Sudamérica, en España, no sé, y no necesito yo salir de mi casa. Decía yo a José que unos 30, 40 años atrás, misionero era que tenías que agarrar un vuelo y irte hasta África para predicarle a esas personas. Ahora vos solo pones, así como estamos nosotros, ¿verdad? Pones tu teléfono en la mesa y te pones a contar las vivencias, y ahí estás ya causando un impacto en una persona. Ahora, lo segundo que yo tal vez le podría decir a la gente, porque esto obviamente causa impacto, pero que vos ya socialices tal vez ahorita por la pandemia no se puede eso, ¿verdad? Pero cuando ya regresemos a esa vida normal, donde sí puedas socializar con alguien, creo que lo que José hace lo podría hacer cualquier persona. O si vos sos una maestra, por ejemplo, un maestro, podrías tomar un poquito de tu tiempo y ir a hablar con jóvenes, ¿verdad? Vos que vos mires en la calle, tal vez enseñarles a escribir, a leer,
y como dice José, ¿verdad? Tal vez no es de que vos les prediques el evangelio directamente de la Biblia, ¿verdad vos? Pero tus acciones, tu tiempo. Exacto, eso impacta la vida de la gente y como decía José, el evangelio va a llegar a esas personas. Entonces yo sí quisiera tirar o dejar ese reto a las personas que ven el programa, ¿verdad? Que recapacitemos un poquito porque creo que un gran porcentaje de nosotros, los que nos consideramos cristianos, ¿verdad? Creo que estamos perdiendo el tiempo en otras cositas y deberíamos de aprovecharlo de una mejor manera. Aptitudes, cualidades, todos las tenemos. Aquí no hay nadie que sea inútil o que no pueda. Somos buenos para muchas cosas, ¿verdad? Es nada más de reconocer y si tenés esas aptitudes, creo que las podés enseñar a las personas y creo que ahí es donde se ve, donde podemos ejemplificar ese versículo, ¿verdad? De ir y predicar a las naciones, porque yo lo leía ayer por la noche y buscaba en el diccionario el significado de ir y predicar, es ir y enseñar, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahorita. Y una nación, la definición de una nación es un grupo de personas, no es que te esté diciendo que andate a otro país, ¿verdad? O sea, una nación, un grupo de personas pueden ser tus vecinos o los que están en la esquina de un semáforo pidiendo comida o algo, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que nosotros debemos de identificar más en estos últimos tiempos, ¿verdad? Que es tan importante. Yo lo comentaba ahí con unos familiares en el chat, decía yo, ya es ese último tramo de la carrera, ¿verdad? Entonces como todo buen atleta deja lo mejor o todas las energías para esos últimos 20, 25 metros, ¿verdad? Entonces creo que sería bueno que recapacitáramos en lo que estamos haciendo, en cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, ¿verdad? Y creo que todos tenemos y podemos encontrar ese tiempo para invertirlo de una buena manera, sí. ¿Verdad? Se requiere sacrificio, ha metido, porque no sé, pero podemos ver en toda la Biblia, está llena de ofrendas, de sacrificios que hacían David, que hacía Abraham, y cuando uno lo trae a la actualidad, pues te das cuenta, vos me decías, mira, yo tenía otro trabajo, otro ingreso, y en lugar de eso estoy haciendo esto, que quita tiempo. Yo sé lo que estás haciendo. Nosotros también ahí nos ponemos a veces con las transmisiones de la iglesia y quita tiempo, pero vos estás cumpliendo el llamado de Dios. Y hay una cita en Mateo 6:33 que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y entonces todo lo demás vendrá añadido. Pero muchas veces nosotros, siendo cristianos, decimos, no, primero tengo que trabajar, primero tengo que ocuparme de tener los ingresos, de completar lo que mi presupuesto me está pidiendo, y entonces después voy a buscar a Dios. No digamos, voy a tomar tiempo para servir a Dios. Y esa parte. Entonces, pero todo requiere un sacrificio, todo requiere desde levantarte temprano, porque durante el día no tenés tiempo de leer la Biblia. Bueno, entonces poné tu despertador 15 minutos antes, ¿ya? Pero para que tengas tu lectura diaria, es un sacrificio, ¿no? Sí. No, que dejo mi segundo trabajo para tener ingresos extras, ¿verdad? Entonces, a mí, en lo personal, me pasó. Vos me decías, y en la presentación decías al principio que yo tengo mi empresa. Siempre la he tenido paralelo a los trabajos que yo he tenido, ¿verdad? Solo estuve 4 años a tiempo completo para mi empresa, pero yo siempre he tenido 2 trabajos, por así decirte. Siempre he trabajado para una empresa y siempre he tenido mis ingresos extras con mi empresita, ¿verdad? Como un microempresario. Pero muchas veces me ha tocado que la parte de mi empresa, dejarla por un lado por el servicio a Dios, ¿ya? Es un sacrificio y sí. Te felicito porque ahorita que vos me contabas, mira, yo pude haber tenido ingresos extras, pero aquí se cumple esto de Mateo 6:33,
pero primeramente busquen el reino de Dios, todo lo que es el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas, porque él venía hablando, ¿te recuerdas de esa cita, verdad? Sí. Aquí venía hablando, el Señor Jesús venía hablando acerca de la casa, acerca de la ropa, acerca de la comida, ¿me entendés? Y decía, en lugar de eso, y no se afanen, en lugar de eso, primero busquen el reino de su justicia. Es lo que estamos haciendo, tratando de servir a Dios, tratando de buscarlo. Y eso requiere sacrificio de tiempo. Y luego todas las cosas van a venir por añadidura, vamos, de cajón. De cajón van a venir las bendiciones si uno le está dedicando tiempo a Dios, ¿verdad? Entonces, primero lo primero. Mira, ya para ir terminando, si querés contar qué has visto de diferente o si puedes explicar con tus palabras cómo ha trabajado Dios tu vida y qué diferencia ves del antes y el ahora, ¿verdad? El después de no estar sirviendo al estar sirviendo, ¿cómo podrías explicárselo vos a alguien que no conoce a Dios o que nació en familia cristiana como nosotros y que anda ahí entre que sí y que no? Bueno, mira, como te había dicho antes, por el hecho de haber nacido en la iglesia prácticamente, vamos, y pasado toda mi infancia ahí, a mí me pasaba de que Dios tocaba mi vida, de que yo aprendía de Él, de que yo crecí en la iglesia, incluso varias veces de niño, vamos, sentía llenura del Espíritu Santo, sentía el toque de Él, empezaba a llorar, empezaba a sentir esa presión, y cuando el Espíritu Santo toca la vida de uno, y pasé por muchas experiencias muy bonitas. Entramos a una etapa de retiros o de encuentros en la iglesia, donde espiritualmente teníamos que estar bien cañones, ¿verdad? Nos preparábamos con ayunos, nos preparábamos antes de ir a servir. Todo eso ha sido crecimiento, pero es increíble que yo, habiendo estado en la iglesia y sirviendo, a mí me hacía falta creer al 100% en Jesucristo. ¿Me entendés? O sea, yo creía en Dios, yo le servía a Dios, yo era tocado por el Espíritu Santo, ¿me entendés? Pero hacía falta el conocimiento del Evangelio, que es la salvación por medio de creer en Jesucristo, ¿sí? Sí. Entonces, cuando yo empecé a empaparme, a meterle en mi cabeza, ¿verdad? A tener el conocimiento acerca de Jesucristo y de todas las palabras que Jesús dijo, o sea, creer en Él, pero también creer en las palabras que Él dejó en los evangelios. Mira, eso cambia las vidas, ¿sí? Eso no importa si vos hayas sido cristiano o no, no importa. Cuando uno conoce, ahí te pueden dejar la espinita, este conocimiento, lastimosamente no llega en un día de servicio, en un día de culto. Pero este conocimiento no llega a través de discipulados, a través de escuelas, tal vez en un podcast como hoy alguien lo vio, acerca de quién es Jesucristo, por qué vino a la tierra, a qué vino Jesucristo, ¿me entendés? ¿Qué hizo por mí? Entonces, uno entiende cuál es el propósito de uno aquí. Sin ese conocimiento de Jesucristo, no tiene uno el sentido de la vida. Fácilmente el enemigo te bota, fácilmente el enemigo con los dardos que te tira de duda, porque así es como trabaja el diablo, vamos. El diablo trabaja en uno tirándote unas palabritas sutiles por medio de alguien que incluso vos conoces, pero unas palabras te pueden tratar de bajar tu fe y tu ánimo si tu escudo de la fe, tal vez hablando un poquito de la armadura de Dios, del cristiano, ¿verdad? Dentro de la armadura del cristiano está el escudo de la fe, y la fe es la palabra de Dios. Pero si tu escudo no lo tenés agarrándolo siempre, entonces esos dardos, esos ataques del enemigo te van a tocar. Tarde que temprano te van a llevar, te van a botar tu fe, te van a estancar, te van a poner frío en el Señor, y etcétera, ¿vamos? Pero cuando uno conoce a Jesucristo, cuando uno conoce las palabras del Señor entonces las empezás a meditar y empezás a meterte en ellas de día y de noche, como dice en Josué 1, ¿verdad vos?
Ujú. Medita en ellas de día y de noche y cuida que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, porque entonces tendrás éxito y te irá bien donde quiera que vayas. Y yo Ujú. estaré contigo. Bueno, todo eso se cumple hasta que uno está todos los días metiéndose en la palabra de Dios. Yo eso antes no lo hacía. Yo antes tocaba, antes servía, antes siempre estaba en la iglesia, pero yo no tenía un conocimiento de Jesucristo, vamos. Ujú. Esto hasta hace pocos años. Sí, Entonces, eso es como un antes y un después, ¿verdad? Respondiendo un poquito ahí a lo que vos decías. Ahí está como que la la diferencia, clave. ¿no? Sí, Ujú. y sí, es curioso eso que decís porque a veces uno piensa, y era lo que yo le decía a Valeria el otro día, ¿verdad? De que vos crees que llegaste al culto a tocar la batería y pones las baquetas y ahí quedó todo, ¿verdad? Y lo mencionaste vos hace un ratito también, ¿verdad? De que entre más estés vos empapado, entre más tiempo le estés dedicando a las cosas de Dios, tu mente va a estar todo el tiempo eh, enfocada en esas cosas, y porque vos sabes que la mente que no está enfocada o que hay ocio, ahí es donde ya empieza la mente a mecanizar, y entonces lo que vos decías, ¿verdad? El diablo empieza a tirar los dardos porque no tenés la mente ocupada en algo bueno, y empiezan las flaquezas y caes, y poco a poco, ¿verdad? Entonces creo que sí, eso es importante de recalcar, ¿verdad? Entre más estés dedicado y metido en las cosas de Dios, menos oportunidad va a tener el diablo de atacarte, ¿verdad? Qué buena reflexión esa, Moy. Pues, Moy, muchísimas gracias entonces ahí por tu tiempo, vos estuvo interesante, me gustó bastante escuchar tu historia, no me la sabía, ¿verdad? Así que, Y en una hora no amigos, se puede. no se puede. Eso es lo bueno a vos, que en una hora vamos a dejar ahí la espinita a las personas para que estén pendientes, porque no sabemos, tal vez más adelante vamos a tener una segunda ronda, Una segunda temporada. una segunda temporada, así mero. Amigos, Mira. ya quiero despedir el programa recordándoles que compartan el video, ¿verdad? Porque nunca sabemos a quién vamos a bendecir. Recuerden que los episodios están todos los viernes a la misma hora, dependiendo en qué parte del mundo estén, pero es a la misma hora. Estén pendientes ahí de nuestros posts por Instagram, por Facebook. Y los videos ya saben que los lanzamos por YouTube día viernes. Recuérdense, día viernes, suscríbanse al canal y compartan. Eso es lo más importante. Nos vemos. Que pasen una feliz semana. Hasta luego. Chao.